familiares, amigos, a que vengan a visitarnos y principalmente a escuchar la palabra del Señor. Igualmente aquellos que nos acompañan, aquellos hermanos que por motivos geográficos no nos pueden acompañar aquí presencialmente, les damos una cordial bienvenida. Y aquellas personas que nos visitan también por primera vez en las redes, les damos una cordial bienvenida. El Señor tiene algo importante para hablar a sus vidas. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dios Padre eterno, mi Señor, te alabamos. Grande y digno eres de ser exaltado en gran manera. Gracias, Señor, por este tiempo, por habernos traído, Señor, aquí delante de ti a glorificar tu nombre. Que nuestros corazones se dispongan, Señor, en todo tiempo para recibir tu palabra, para glorificar tu nombre. Que nuestros ojos estén puestos en ti, Señor, aquel a quien hemos venido a orar y exaltar. Te adoramos, Señor, te damos gracias por este tiempo, oramos por los expositores, Señor, que seas tú guiándoles en todo tiempo, que sea tu palabra inquietando nuestras vidas, y sabemos que nos hablas directamente a cada uno de nosotros. Por esto, Señor, te alabamos y te cantamos. En Cristo Jesús oramos, Señor nuestro. Amén. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Eres Dios, eres Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén. Con esa misma reverencia, mis hermanos, continuemos alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo.
Mis hermanos, les invito a que tomemos asiento, por favor. Diga, ¿cómo amanecen? Se cayó el Zoom. ¿Cómo les fue en el simulacro de cuarentena hace 8 días? Simulacro, ¿no? No, eso no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, es mejor acá en unidad. Recordando un poquitico la clase esta mañana, solícitos en guardar, ¿no? Es una de las características, o una de las órdenes que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, que guardemos la unidad, ¿cierto? Del Espíritu en el vínculo de la paz. Perfecto, ¿cierto? Todo lo que no sea parte de la unidad hay que sacarlo, todo que promueva la unidad hay que incorporarlo en nuestra vida. Así que qué bueno, seguimos, Carta a los Romanos, hoy tenemos un predicador invitado, entonces voy a pedir que, ¿dónde quedó? Acá está, bueno, lo hemos traído de muy lejos, del oriente lejano, no, del oriente próximo, ¿sí? Bueno. Gracias, mi hermano Raúl. Bueno, los invito a que nos coloquemos en pie, por favor. Vamos a recibir la palabra, las indicaciones que hemos dado, un corazón dispuesto, muy concentrado en su Biblia, por favor, y muy dispuestos a lo que el Señor va a hablar a su vida y a su corazón esta mañana. Bendito Dios, Padre eterno, gracias, bendito Señor, por tu palabra, gracias por ese regalo maravilloso de la vida y de la vida eterna en Cristo Jesús. Oramos para que tú, Señor, nuevamente nos hables y, Señor, un corazón dispuesto a que tú continúes moldeando nuestro carácter, moldeándonos, Señor, con lo que tú, Señor, has determinado desde antes de la fundación del mundo, a todo creyente, a todo hijo tuyo, conformarlo a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Buen Dios, que seas tú guiando a este siervo, a Raúl, bendito Señor, nuestro hermano, a que de su boca salga tu palabra, bendito Señor, esa enseñanza que tú tienes para tu iglesia en esta mañana. Oramos dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invitados también, bienvenidos. Como siempre, el Señor, en su misericordia, quiere hablarnos, porque necesitamos de Él. Las próximas 2 horas que vamos a estar hablando, 2 horas, estamos estudiando el libro de ¿qué? ¿Y en qué capítulo quedamos hace 8 días? Se finalizó el capítulo 8. ¿Listo? Entonces alistemos Romanos capítulo 9, por favor. Y oramos porque el Señor bendiga su palabra. Ya en los primeros 8 capítulos, este autor, Pablo, ha hecho muy sucinto temas importantes y ha mirado como la importancia básicas del Evangelio, la necesidad del Evangelio. Ha declarado a todo ser humano de esa época, el gentil y el judío, que todos están bajo pecado o están en pecado. También habla de la justificación, pero de la justificación divina, o sea, la justificación que viene de parte de Dios, no la justificación del hombre. Y ha dicho que esa justificación ha sido por siempre, desde antes de Cristo y después de Cristo. O sea, siempre está enfocado en la justificación de Dios. También habla de los resultados de la justificación. ¿Cuáles fueron esos resultados de la justificación? ¿O cuáles son los resultados de la justificación? De cuando una persona ha sido justificada delante de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Y si alguna persona que está en este lugar o está conectado todavía no tiene una relación personal con el Señor, es importante que venga a Él y sea justificado delante del Señor para que sus pecados le sean perdonados. También habla de cómo el Evangelio
es el que soluciona ese problema. El problema del pecado. El problema del pecado de todo ser humano. El problema que le agobia a usted y que me agobia a mí. Pero gracias a la misericordia y lo que hablábamos ahorita, tenemos un paracleto, uno que está en nuestras vidas, aquel que nos ayuda, pero también tenemos la palabra de Dios. Y es algo que Pablo Ortica nos va a mirar también, cómo el pecado que mora en él y que mora en mí y que mora en usted. O sea, no se acabó el problema. El problema del pecado continúa en nosotros, en usted y en mí. Y era lo que exclamaba Pablo en el capítulo 8, el pecado que mora en mí. Y clamaba, pero también al final da gracias a Jesucristo que por intermedio del Espíritu Santo nos da la libertad para tener una vida victoriosa, una nueva vida. Y que podamos, con las herramientas que Él nos da, poder derrotar el pecado. Ese pecado que mora en usted y que mora en mí. Y que ahorita el hermano lo estaba tocando. En este capítulo 9 de Romanos, ya el enfoque de Pablo es directamente al pueblo judío. Y los va a confrontar con la injerencia que tiene el evangelio con ellos también, porque se estaban creyendo algunas cosas que parecía que no eran con ellos. Entonces los va a enfrentar al evangelio, que ellos también necesitan del evangelio. Vemos también que en este capítulo 9 de Romanos es uno de los capítulos junto con Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14, que es un capítulo que habla duramente, fuertemente de la soberanía de Dios. Ese propósito que tiene Dios para la redención del ser humano. Esa es la soberanía que tiene el Señor. Entendamos que Dios es soberano en su creación. Y no que Él va a hacer lo que quiere por capricho, no. Tiene unos atributos importantes, pero el plan soberano de Dios es la redención de todos los seres humanos. Y en eso se va a enfocar Pablo en este capítulo 9. Cuando nosotros miramos el problema que hubo en Génesis, hay una promesa de salvación. Y en Hechos se comienza a ver parte de esa promesa, cuando en el primer discurso Pedro, ya un hombre transformado por la dirección del Santo Espíritu, allá en el Hechos capítulo 2, versículo 23, que lo voy a leer, o si me quieren acompañar rápidamente, Hechos capítulo 2, en ese discurso, ya me están temblando las manos, a este, y está hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Es decir, un plan que tiene el Señor. Entregar a su Hijo para la salvación del hombre. Entonces ahora sí, con ese abrebocas, si se puede decir, con ese contexto, por favor, nos ponemos un momentico en pie y vamos a leer Romanos capítulo 9. Capítulo 9, 10 y 11 es una unidad importante que hay que estudiarla con cuidado porque va directamente a enfocarse en Israel, lo que es el capítulo 9, 10 y 11. Vamos a comenzar a leer, espero que por favor hagan articulación de sus labios y me acompañen en la lectura. Digo, verdad digo en Cristo, y mi conciencia me da testimonio que tengo gran tristeza y continuo, porque deseara yo ser anatema, separado de Cristo, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino te será llamada descendencia. Esto es, no los que son, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún, para que el propósito de Dios conforme a no por las obras, sino por el que llama.
Y se le dijo, el mayor servirá al mayor. Como está escrito, a Jacob amé, más Esaú. ¿Listo? Gracias, mis hermanos. Hasta el 13. Aquí está pasando algo raro. ¿Listo? ¿Se pueden sentar? Amado Dios, Padre Celestial, por favor, toma el control de mi lengua, de mi corazón, de mi mente, Señor, y igualmente en mis hermanos, Señor, y santifica tu palabra, Señor, para que ella haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. No es mi competencia, la competencia viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 9 del 1 al 13. Lo podríamos estar clasificando en dos segmentos. Y pienso que este tema global es el rechazo de Israel a la soberanía de Dios. Rechazo enérgico de Israel a la soberanía de Dios. Y está dividido en dos partes. Primero es el rechazo de Israel de la persona de Cristo. Y luego el rechazo de Israel de los propósitos de Dios. Cuando él está comenzando a leer, cuando está comenzando a escribir, dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pienso que aquí, ante todo, el apóstol está abriendo su corazón y está mostrando el amor que tiene por aquellos hermanos de esa iglesia de Roma que él no conoce, pero quiere abrir su corazón cuando les va a hablar directamente. Y lo habla tan profundamente que dice que es verdad lo que él habla. Y hay tres elementos importantes por los cuales él tiene la autoridad para decir que está hablando verdad. La pregunta es, ¿nosotros hablamos verdad? ¿Cuáles son los tres elementos que encontramos ahí? Primero dice que su conciencia y su entendimiento están guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted habla, cuando yo hablo, verdaderamente estamos siendo direccionados por el Espíritu Santo. Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo para hablar verdad. Y la conciencia, ¿cómo está? Dice también en el mismo versículo, su unión con Cristo. Y esa unión es algo que él tiene una permanente comunión y relación con él. Está viviendo a Cristo, transpira a Cristo. Esa es la unión que él está hablando. Esas son como los argumentos que él tiene para decir, yo les amo y estoy hablando verdad. Pero importante en el versículo 2, su profundo amor que tiene por ellos. Su profundo amor que tiene por los israelitas. Nosotros tenemos el mismo amor por el hermano, por los hermanos de la congregación. También tenemos el amor por nuestros familiares que quizás no conocen del Señor. Y los que conocen, ¿cómo es el trato que tenemos los unos a los otros? Y ahorita nos va a confrontar en la oración que tenemos hacia ellos, como Pablo sí la tenía. Como el mismo Señor Jesús también fue modelo de oración. Dice mi conciencia. Pablo siempre, y en Hechos capítulo 23, versículo 1 dice que él siempre pretende tener la conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Y era algo recurrente que él hablaba. Y aquí también no es la excepción. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Y qué es la conciencia? Es aquello que el Señor colocó en el ser humano, en el interior de cada ser humano para que sepa y distinga lo que es moralmente bueno y lo que es moralmente malo. Cada uno de ustedes y yo, todos los seres humanos lo tenemos. O sea que no tenemos excusa, como dice más adelante en Romanos capítulo 2, versículo 15, que la misma conciencia da testimonio para acusarme o para defenderme. La conciencia de cada uno. El Espíritu Santo habla. La palabra habla. Tenemos esas dos herramientas importantes para tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Primera Timoteo 1:5 nos habla de eso. Que cuando nosotros dejamos de lado la palabra, cuando no dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, sabemos las razones por las cuales pecamos. Y parece que pecar se volviera algo
algo natural en nosotros porque decimos, sí, yo peco todos los días. Y pecamos y pecamos. O sea, ¿estamos reconociendo el pecado o simplemente estamos confesando? Porque creo que el acto es que cuando el Señor me confronta con el pecado, Hebreos 4:12 me recuerda mucho eso, que llega hasta lo profundo de mi ser, debo actuar. Permitir que la palabra y el Espíritu Santo comience a ayudarme para que ese pecado pase. Debemos tener cuidado, mis hermanos, por el contexto y la cultura que estamos viviendo. La modernidad que se llama. Nuestra conciencia puede ser muy afectada y está siendo afectada por las costumbres, por las modas, por la experiencia. Hay veces tenemos mucha experiencia y antes del culto hablábamos con alguien acerca de la experiencia que tenía algún predicador. Pero es que hay veces la experiencia es suficiente para tener una vida de santidad delante del Señor. Podemos saber mucho, podemos conocer mucho, pero podemos seguir teniendo una conciencia que no glorifica a Dios y que no da testimonio delante de los hombres. Y esa oración y ese sentimiento que Pablo tiene es un sentimiento compartido con el mismo dolor que sentía Dios o que sintió Dios por su pueblo. Allá en Oseas, y ustedes conocen cuál fue el contexto de Oseas, lo que el Señor le dijo a Oseas que hiciera. Dios se compadece de su pueblo a pesar de lo que le hicieron una y otra vez. Y ahorita cuando leíamos el Salmo 78, es fiel copia, la fidelidad del Señor a pesar. Y lo que uno ve en la historia de Jueces y lo que vemos en nuestras vidas. Dice Pablo, porque deseara yo mismo. Y literalmente dice, deseaba, era algo que estaba continuo en él, que él prefería ser anatema, ser desaprobado por Dios, ser separado de Dios por amor a sus hermanos. ¿Cuánto esfuerzo estamos haciendo? ¿Cuánto nos cuesta por hacerle el bien al hermano o a la hermana? Cuando solamente venimos al culto, que son 2 horas y pico. Pero recordemos que iglesia no es solamente acá, iglesia es afuera. Y escuchaba también al comienzo cómo la insensibilidad que hay en la iglesia cuando alguien está pasando por dificultades. Parece que no nos doliera. Pablo, ahorita vamos a mirar, y todos conocemos quiénes eran a los que él amaba. Eran esas personas que cada rato se le acercaban, los saludaban muy efusivamente, Pablito, siga por acá. No, creo que no era el estilo. Pero ¿qué recibimos nosotros cuando estamos en comunión? Deseaba, era algo constante en él. El amor que él tenía. Y eso llevaba a que él tuviera ese tipo de oración. Y uno mira esa intensidad que él tiene en su oración y se acuerda de Moisés. Cuando le dice al Señor, por su pueblo, Señor, borre mi nombre del libro. Hemos llegado a ese estado de poder orar por el hermano, por la hermana, por la iglesia, por nuestros familiares que no conocen, por los vecinos que no conocen. Y uno mira cómo ese amor y esa entrega y esa pasión que tiene Pablo por los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Mientras Pablo, definitivamente, qué pena. Mientras Pablo los amaba y sufría por ellos, sus parientes, ¿qué hacían? Lo perseguían, lo acusaban falsamente, sentían celos por él, lo apedrearon e hicieron un complot hasta para matarlo. Pero a pesar de eso, él los amaba. Y tenía ese sentimiento profundo en su corazón, que prefería ser anatema por causa de ellos. Él amaba, oraba por ellos. El Señor Jesús en Mateo 5:44 llama a amar, a bendecir y a hacer por los que nos hacen mal, por los que nos maldicen, por los que nos aborrecen.
A eso llama el Señor Jesús. Eso está demostrando Pablo, que a pesar de lo que ha sufrido, a pesar de lo que le están haciendo, él sigue amando a sus paisanos. Él quiere ser ese instrumento para bendecir sus vidas, porque inmediatamente después va a hablar de las ventajas que tiene el pueblo de Israel. Hablamos en el versículo 4 y 5, que son israelitas. Recordemos que nosotros como iglesia, mis hermanos, ya tenemos ventajas importantes, ya tenemos unas bendiciones dadas desde antes de la fundación del mundo, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares. Pero hay veces no disfrutamos de esas bendiciones espirituales y estamos más enfocados en otras cosas. Les estaba pasando al pueblo de Israel. Y Pablo les va a tener que hacer una cátedra de historia y les va a decir, mire, ¿por qué ustedes? Primero, en el capítulo 3, versículo 1-2 ha comenzado a decir, usted es un pueblo privilegiado porque tienen la palabra de Dios. Y además, ustedes son circuncidados. Ventajas con todo el pueblo del mundo, con todos los demás pueblos del mundo. Pero aquí les va a decir todavía más las diferencias y ventajas y bendiciones que ustedes tienen a los pueblos de la tierra. Ustedes son pueblo único. Israelitas, pueblo privilegiado y elegido por Dios. De todas las naciones que habían en el mundo, escogió ese pequeñito país. No por méritos de ellos, simplemente dice porque yo los amé. Así como hizo con nosotros. Ninguno de nosotros teníamos ningún merecimiento delante del Señor. Bueno, voy a hablar en primera persona, de pronto hiero susceptibilidades. No tenía ningún mérito delante del Señor, pero en su misericordia tomó la decisión y vino al encuentro. Y comenzó a quitar mi vida, esa vida pecaminosa que tenía, y me confrontó con mi pecado. Y ahora puedo decir que soy hijo de Él. Los israelitas era ese pueblo privilegiado. Ese nombre también se le da a la semilla, a esa promesa que viene de la parte de la simiente de Abraham. Porque allí es donde comienza a perfilarse y ya a realizarse ese plan que el Señor tenía. Llamar a un hombre y de sus lomos comenzar a sacar ese país. A esos israelitas que hoy Pablo, en ese tiempo, hace 2000 años, les estaba hablando. Y nos está hablando hoy. También, desde antes de la fundación, tenía presupuestada su iglesia. Ese título de israelitas, recordemos que Jacob, Génesis capítulo 32, 33, va a tener una lucha, tiene un encuentro con Dios. Y todo hombre que tiene un encuentro con Dios es transformado. Y él fue transformado porque salió cojo. Y su nombre se le cambió. Y ahora se va a llamar Israel. Eso quiere decir que Dios es el que triunfa. Ahí, Él triunfa, Dios. Y va a echar fuera las artimañas de Jacob. Va a ser un hombre cambiado, transformado, aún en su propia manera de caminar. Eso debe pasar con un creyente. No andar como andábamos antes, no actuar como actuábamos antes, no pensar como actuábamos antes, no decir, no tratar como tratábamos antes. Israelitas son especiales. Luego habla de la adopción y esto está llevado a hijos, no a animales, porque ahora ya tenemos el contexto de adoptar animales. No, aquí está hablando de adopción refiriéndose a hijos, porque es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es el pueblo amado por Dios y lo llama a una adopción. Israel es mi hijo, le dice en Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas, Israel, tú eres mi hijo. Y en muchas partes de la Biblia en el Antiguo Testamento encontramos esa relación de padre a hijo. Yo lo llamé el desierto. Y lo traje. De Egipto saqué a mi hijo y lo traje. Después de la esclavitud, después de que le había anunciado a Abraham que ese pueblo que todavía no vivía iba a estar 400 años en cautiverio, de allá él iba a sacar su pueblo elegido.
Esa es la soberanía del Señor, porque Él tiene ese plan de redención para la humanidad, no para individuos, para la humanidad. La adopción, pues es una metáfora que Pablo utiliza no del contexto ni de la cultura judía, sino de la cultura romana. Eso implicaba mucha plata y mucho tiempo. Pero al final, cuando ese niño, ese hijo, era adoptado, tenía unos privilegios importantes. No podría ser desheredado, eso así. Es que hay palabras que me gustan. O sea, que no le podían quitar la heredad. Y menos que su padre adoptivo lo matara. Y creo que ese es el contexto que está utilizando Juan y Pedro cuando hablan de nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo es la opción que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios. El pueblo de Israel fue adoptado como su hijo. La gloria o el resplandor, sigue diciendo, dentro de todas las ventajas que tiene el pueblo de Israel, la gloria o el resplandor sobrenatural que solamente fue dado a ese pueblo, al pueblo de Israel. Allá en el tabernáculo, en el desierto, solamente se le reveló a ellos. Nosotros tenemos la presencia del Señor, mis hermanos y hermanas. Como creyentes tenemos la presencia del Señor. El pueblo de Israel tuvo la gloria y después el Señor la quitó por su desobediencia. Algo importante para nosotros es que esa presencia del Señor va a estar y esa salvación es eterna, nadie nos la va a quitar, que era como terminaba el capítulo 8. ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Ni esto ni lo otro, nada. Eso nos da la libertad para vivir una vida pecaminosa. Que sí, estamos pecando, pero parece que no pasará nada, o sea, no nos corre, como decían las abuelas, ¿cómo era que decían? No les corre sangre sino mazamorra. O sea, sí, no hay problema, somos pecadores, pero ¿listo? El pacto o la alianza es algo que también aparece. El pacto, que es una alianza, un convenio, y esos pactos siempre son generados de Dios hacia los hombres. Y exactamente fue lo mismo con Israel. Hizo un pacto. Ustedes van a ser mi pueblo. Y comenzó a aparecer en Génesis capítulo 16, versículo 18, cuando llamó a Abraham, y voy a hacer un pacto contigo, entre mí y ti. También hay más pactos, ¿no? Conocemos el de Adán, conocemos el pacto de Noé, Moisés, David. Pero Pablo, creemos que él se está enfocando o está refiriendo al pacto abrahámico porque es el fundamental, ya que de él ese pacto fue confirmado a su hijo y a su nieto y a todos los patriarcas. La promulgación de la ley. Al único pueblo de la tierra le dio una ley con un propósito para que vivan bien, para que vivan y no mueran. Pero en su desobediencia, al pueblo cristiano, al creyente le da esto, para que viva y no muera. Pero quizás tenemos muchas versiones, quizás sabemos mucho de esto. Decía el Salmo 78 que me lisonjean, pero, ¿cierto? Tenemos un léxico muy evangélico, muy cristiano. Pero ¿y el pecado? Los que andan en la ley de Jehová, decía el Salmo 119, son bienaventurados. Porque es que esa ley que el Señor les dio va a ser recurrente a hablar de que es la ley de Dios, es la ley para ustedes, que es la que da vida. Cúmplanla. Ya sabemos qué pasó, no la cumplieron. Malaquías, al final del Antiguo Testamento, va a invitar a los profetas y a los sacerdotes a que vuelvan a la ley y que esperen la venida de un Mesías, de Cristo. Vuelvan a las Escrituras, porque el Señor acaba de cerrar el telón. No hay más palabra para ustedes. Promesas, también habla ahí. La promulgación de ley, el culto de las promesas. Luego vienen los patriarcas. Y promesas es, uno dice que es promesa, dice es prometer algo. Compromiso de hacer o dar algo. Y siempre van a venir de parte de Dios.
Nosotros podemos hacer muchas promesas, pero hay veces, o la mayoría de veces, no las cumplimos. Dios no incumple ninguna promesa. Y al pueblo, a su pueblo, tampoco pasó eso. Tal es la promesa que de ese pueblo va a venir el Mesías, como va a ser el último elemento que va a decir, que de ahí por la carne vino Cristo. Ellos estaban mirando hacia el futuro. Cristo, nosotros ya miramos hacia atrás. Cristo ya hizo el trabajo por nosotros. Él hizo lo que tenía que hacer para perdonar nuestros pecados. Ahora, no somos la Israel, no, somos su iglesia, somos su pueblo especial. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Cuál es nuestra historia? Luego habla de los patriarcas y los conocemos. Abraham, Isaac, Jacob, patriarcas que aparecen en Génesis. Por ahí viene la línea conductora de ese plan redentor del Señor, un plan soberano para la humanidad, no para individuos. Y luego termina con Cristo, y es lo que dice ahí, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y esa es la bendición más importante que tenía y que tiene el pueblo de Israel, que de ahí iba a venir el Salvador del mundo. Pero ¿qué pasó cuando vino? Lo rechazaron, lo mataron, lo decían ahorita en el discurso de Pedro, ustedes lo mataron, pero no es porque ustedes hubieran querido, ese es el plan de Dios. Y se abre la compuerta para la iglesia. Y ahí termina el relato que le hace Pablo de historia a ellos, a sus paisanos, por los cuales sufre. No saquen eso de su vida. Cuando entramos al siguiente segmento del 6 al 13, no lo vamos a leer para no incomodarlos ni en su parada, ni en su voz. Entonces, la pregunta es, ¿falló la palabra de Dios? Porque así comienza diciendo. ¿Qué pues diremos? Es que se me fue. No que la palabra de Dios haya fallado, estoy en el versículo 6, y Pablo dice, no, es una pregunta retórica. Dice, no, es que no falló. Los planes de Dios no fallan. Los que han fallado son ustedes. Las promesas del Señor son el sí y en el sí. Con lo que está escrito, lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor ofrece, da. A ustedes les dio la promesa. La palabra de Dios no se equivoca. Lo que pasó es que ustedes se equivocaron. Dios no se equivoca, ¿por qué? Porque Él es libre, Él es justo y Él es soberano. Y en su soberanía es todopoderoso para llevar a cabo su plan de redención. Está enfocado en el plan de redención que le quiere mostrar al pueblo de Israel y nos quiere mostrar a nosotros. Esa es la soberanía que Él tiene. No que la palabra de Dios haya fallado. Ustedes fueron los que fallaron. Era como si el pueblo hubiera dicho, somos el pueblo escogido, el pueblo de la promesa. Pero están rechazando al Mesías y por eso están perdiendo las bendiciones. Esa es la retórica que les hace a Pablo. Piensen en eso. Ustedes son el pueblo escogido, ese pueblo que está lleno de promesas. Pero por su terquedad, ¿cómo era la palabra que utilizaban ahorita? Contumaz, duros de cerviz, no disfrutan de esas veces, no quieren. Y es por su orgullo. Ya vimos el rechazo de Cristo, ahora viene el rechazo de Israel con los propósitos de Dios. Y la palabra de Dios no ha fallado. Porque Dios decidió que esa línea venía por el lado de Isaac. Ya decidió por Abraham y vemos cómo ese nacimiento de Isaac, ¿cómo fue? Fue fuera de tiempo. Fue algo maravilloso porque una mujer que ya nada de nada y el hombre peor. Pero antes ellos recurren, bueno, ellos no, Sara recurre a algo que en el contexto existía. Y entonces le hace el favor y le hace la invitación y Agar viene y bueno, ese hijo no es Isaac, el hijo de la promesa.
Allá en Génesis capítulo 18, versículo 10 es cuando un año antes, unos 9 meses antes, vienen los ángeles, los seres celestiales, y hablan y le dicen, dentro de tal tiempo usted va a tal, y ella por allá se murió de la risa, pero fue una realidad. De ese hijo era que iba a venir la promesa. No era de Ismael, no era tampoco de los hijos que tuvo después Abraham, de Cetura, no. Israel, de Isaac, perdón, es de Isaac. Esto tumba mucho el orgullo que tenían para la época del Señor Jesucristo, cuando algunos que les gustaba molestarlo por momentos, les dicen, simiente de Abraham somos. Ya, ¿no sabe de dónde venimos nosotros? Nuestro padre es Abraham. Y con eso despreciaban a los demás. Pero no todos son hijos de Abraham. No todos son israelitas. Quizás hoy a nosotros nos pasa algo particular. Miramos a los de afuera como extraterrestres y no nos queremos encontrar ni relacionarnos con ellos. Si lo hacemos aún en la misma iglesia, ¿cómo es con la gente de afuera? Nosotros somos de la simiente de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y eso no le sirve para nada. Cualquier israelita que quiere ser hijo espiritual de Abraham debe creer en Cristo. Porque la justificación es por fe. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces la diferencia importante aquí es que los descendientes naturales de Abraham son diferentes a los descendientes espirituales. Es la línea genealógica por el cual viene la promesa de parte del Señor. Abraham, Isaac. Los hijos en carne no son automáticamente hijos de Dios. Hoy un judío, vuelvo y repito, tiene que creer en el Mesías y ser hijo espiritual de esa bendición que fue dada a Abraham. Como somos nosotros somos de la descendencia de Abraham, ya que somos de la simiente espiritual de él. Ahora viene otro dilema. Hay una mujer que está embarazada, ya está en la UCI, está en dolores de parto y hay 2 chinos. Y el Señor, antes de que alguno haga, ni siquiera piense algo bueno o malo, ya decide. No es por las obras, es por la decisión y la soberanía y la elección que el Señor hace. Y no hace elección para que Esaú sea malo. No, es que Dios no lo usa para que lleve a cabo sus propósitos. Es a través de su hermano. El mayor le servirá al menor. Y ese es el paréntesis que hay ahí, ¿no? Donde dice, pues no habían aún ni nacido, ni habían hecho ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la elección, y la elección no es que está eligiendo uno para condenación, no, es que simplemente le place decir que es el uno y no el otro, para llevar a cabo sus propósitos. Eso es lo que nos va a recordar Malaquías también, cuando dice que a Jacob amé y a Esaú. Y no era aborrecerlo del aborrecimiento que también hay veces decimos cuando el Señor dice que aborrezca a sus padres, o a su hermana, a su tío. No, es que pasa a un segundo plano. Y la línea y su propósito sigue es por el lado de Jacob. Y no está hablando a 2 individuos, le está hablando a 2 naciones que después van a ser enemigas. Y es por el problema del pecado. Siendo hermanos, se aborrece. Pero la línea es por Jacob. Sí, el aborrecer a Esaú no es que no lo tuvo en cuenta para usarlo como canal de su revelación. Aquí la elección no es para salvación o condenación, sino que su propósito y su soberanía es seleccionar los papeles que hace una nación
o hace un hombre. Él es soberano. Esa es la potestad y esa autoridad que Él tiene para determinar. Volvemos a decir, no es para que unos se condenen y otros se salven. No es lo que está mostrando acá. Lo que Él quiere, Él desea y se ha propuesto, le guste al mundo o no le guste, lo acepte o no lo acepte, es que hay un plan de salvación. Es que sus pecados, como dijo Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Es que no hay ninguno, no hay ni uno solo. Va a hablar en el Antiguo Testamento, más atrás en Isaías creo que es. No hay un solo justo, no hay ninguno que haga lo bueno. Todos se desviaron a una. Entonces, lo que Pablo ha hecho aquí es primero mostrarles cuánto los ama, cuánto ora por ellos. Y es tanto su amor que está en capacidad, dice, de merecer el desfavor de Dios. Ser anatema, separado de Dios. Pero lo está diciendo con una convicción y con unos elementos importantes, porque su vida es guiada por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo le da la convicción de que su conciencia está bien delante de Dios y delante de los hombres. Y lo lleva a eso también por el amor que tiene a su pueblo, aun a pesar hayan hecho lo que le han hecho. Lo apedrearon, lo juzgaron, lo insultaron, lo cascaron. Complot para matarlo. Hay veces nos pisan, no, peor, y me pasa a mí, no me saludan y me ofendo. A mí me pasa, yo creo que a ninguno de ustedes más. Que esté parado ahí y que saluden al otro lado y no, yo me molesto. ¿Cómo iría este pueblo? Claro, también tengo que mirar el corazón del otro, ¿verdad? No me juzga, solamente me juzga a mí también. Entonces, Pablo está mostrando eso y luego pasa a hacerles un relato histórico de quiénes son ustedes. No olviden quiénes son ustedes. Hoy no olvidemos quiénes somos nosotros. Volvemos a Efesios, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual. Miren, mis hermanos, ustedes tienen la ley, tienen la gloria del Señor, tienen los profetas, tienen la promesa, tienen los patriarcas. ¿Qué más quieren? Y como si fuera poco, de ustedes va a venir el Mesías. Y todavía no quieren creer. No, es que no creyeron, lo mataron. Y creo que estamos hablando 40 años después de la muerte de Cristo y todavía están. Y hoy igual rechazan al Mesías. Por eso hoy, sea el de allá o sea el de acá, gentil o judío, necesita el Evangelio. Y por eso es que Pablo en la segunda parte los está confrontando con el Evangelio para salvación, con justificación por medio del Señor. No justificación por obras. Es lo que nos va a recordar por allá a Gálatas, donde dice que primero fue justificado y después vino la ley. ¿Cierto? Primero vino la justicia y después vino la ley. Entonces, aquí no se trata de eso, es que cada israelita y cada judío o cada gentil necesita de la justificación divina. ¿Cómo se consigue esa justificación divina? En el Antiguo Testamento hablábamos de que habían varios pactos. Pacto de Adán, pacto de Noé, pacto con Abraham, recuerdo ahorita el palestino, el davídico, pero también hubo un nuevo pacto. Jeremías 31. Allá metido, Jeremías 31, 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá.
El pueblo está dividido, el reino está dividido y está haciendo el pacto con ambos. ¿De qué se trata ese pacto? No como el pacto que hice con sus padres. O sea, ese pacto va a pasar, va a quedar en desuso, va a quedar sin validez. El día que tomé su mano, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahí cuando nació ese pueblo, hizo un pacto con ellos. Pero como lo desobedecieron, aquí le está diciendo, porque ellos invalidaron mi pacto. Mire que Dios no lo invalidó. Ellos mismos se encargaron de invalidarlo. Hablábamos de cómo el Espíritu Santo puede obrar en mi vida, pero yo puedo anular su acción cuando definitivamente desconozco la palabra y no creo el poder que Él tiene en mi vida. Y entonces hago lo que se me da. No, la gana no. Lo que creo que es mejor. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Esas son palabras muy tremendas, muy profundas. Fui marido para ellos. Dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. A ese pacto estaba apuntando cuando habla de la venida del Señor Jesucristo. Génesis 3:15 nos habla de después del pecado hay una promesa entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que al final la serpiente va a herir en el calcañar, pero le va a herir en la cabeza. Y es la victoria que obtiene Cristo, por ahora parcial, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Hoy, mis hermanos, que si recordamos, vamos a celebrar la cena. Y la cena está enfocada en esa persona divina que vino aquí al mundo a dar su vida por usted y por mí. Porque en ese nuevo pacto, lo que Dios quiere es restaurar ese compañerismo que se perdió en Génesis 3. Allí en Génesis 3, Satanás vino y deshizo esa comunión que había entre el hombre y Dios. Pero Dios la quiere restaurar a través de ese nuevo pacto. Y también establecer, como ya no el pueblo de Israel no lo fue, Él ahora quiere establecer un pueblo justo que refleje el carácter de Dios en su vida. Entonces, antes de tomar la cena, reflexionemos, mis hermanos, o que participemos de la cena, reflexionemos. ¿Verdaderamente he nacido de nuevo? ¿He entregado mi vida al Señor? ¿He creído que Jesucristo, que es el autor de ese y consumador de ese pacto, ha perdonado mis pecados? Y hoy tengo la libertad de poder participar de esa cena, de esa mesa, que no es más que la recordación de los elementos para recordarnos o acordarnos de qué fue lo que pasó con Cristo, cómo su cuerpo y cómo su sangre fue ofrendada por mi pecado y por los pecados de cada uno de ustedes. Eso es lo que el Señor quiere a través de ese pacto. Pablo les está dando ese recorrido diciéndoles que necesitan creer en el Mesías, aquel Mesías que ellos ya habían asesinado, pero que tenía el poder porque venía de parte de Dios y había resucitado. Entonces, mis hermanos, les voy a pedir el favor de que nos pongamos de pie, los hermanos que van a participar de la cena. Con ese nuevo pacto nos damos cuenta que el problema no es el pacto, sino que el problema es el pecado. No es el pacto el que cambia a las personas, es el pecado el que hace que el hombre necesite de un Salvador. Entonces, mis hermanos, si pasamos,
La salvación para las personas que por alguna circunstancia no son hijos de Dios por la simiente espiritual de Abraham. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte es una separación, que es una separación espiritual, una separación física, pero también una separación eterna. La salvación es absolutamente gratuita, no hay que pagar nada. Es creer que la obra terminada por Cristo fue suficiente o es suficiente también para usted, que todavía no tiene una relación. Y ahora nosotros que estamos como creyentes, también debemos reflexionar que fuimos salvos para llevar una vida de santidad continua. Entonces es importante que podamos reflexionar antes de participar de la cena. Mi hermano va a orar, por favor. Gracias. Amado Dios, te damos gracias porque en Cristo Jesús podemos encontrar esa adopción preciosa con la que nos has hecho hijos tuyos. Sabemos, Señor, que no es porque seamos buenos, no es por nuestras propias obras, sino por el Señor Jesucristo. Por lo cual también, Señor, hoy queremos tomar estos elementos, Dios mío, el pan, el vino, recordando, Señor, tu hermoso sacrificio con el cual nos has hecho aceptos delante de ti, con el cual has limpiado nuestros pecados y que hoy recordamos, Señor, agradeciéndote el regalo maravilloso de la vida eterna. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y oramos, Señor, tomando agradecidos este pan y este vino. En el nombre de Jesús. Amén.
nos recuerda el mismo apóstol, primero a los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor y Padre Celestial, una vez más, Señor, gracias. Gracias por una salvación tan grande, Señor. Y gracias porque podemos hoy, bendito Dios, tomar en acción de gracias y recordar esta última cena que tú, Señor, participaste con tus discípulos y la dejaste como testimonio para nosotros, Señor. Te damos gracias por las aflicciones que recibió su cuerpo y el poder comer este pan en agradecimiento y en recordación a ti. ¿Podemos participar del pan, mis hermanos? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. También te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu regreso está cerca, Señor, y que mientras podamos, Señor, vamos a estar recordando y participando de esta maravilla, Señor. Tomamos este jugo, Señor, recordando la sangre preciosa que derramaste allí en la cruz. Y ayúdanos, Señor, a no pisotearla más con nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. ¿Podemos participar, mis hermanos, del vino, del jugo? Damos gracias al Señor por este tiempo y continuemos con esa misma reverencia y con gozo alabemos a nuestro Señor. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz. Quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, aún huiría de ti.
Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Bendito Dios y Padre Celestial, seguimos adorando tu nombre, Señor. Seguimos en ese acto de alabanza, Señor, y de adoración a ti, recordando, Padre Celestial, lo que hemos preparado de antemano para poder seguir en esa obra, Señor, para seguir también contribuyendo, Padre Celestial, con la misión que tú nos has encomendado, Señor eterno. Seguimos glorificándote a ti, seguimos adorándote a ti, y por eso también preparamos nuestra ofrenda, Señor, lo que tenemos listo para ti. Te bendecimos, oh Dios eterno, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, me glorio en Jesucristo es una alabanza que de pronto algunos de ustedes no conocen, entonces les animo a que la cantemos con el mismo gozo y con esa misma reverencia, dispuestos al Señor. Glorio en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorio en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es.
pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Damos gracias al Señor por este tiempo, mis hermanos, por su palabra. Y como lo dice nuestra última alabanza de este día, en esto pensar, estemos meditando, estemos pensando en lo que nos ha hablado a cada uno de nuestros corazones, nuestro amado Señor, en que su Santo Espíritu mora en nosotros y que por eso sabemos y tenemos la certeza de que por Él hemos sido salvados. Cantémosle con gozo, mis hermanos. Lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de pensar, en esto pensar. Todo lo que es verdadero,
Cristo